Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, Lice, se escucha. Bien, van a disculpar por la hora. Estoy saliendo de un examen. Creí que me iba a dar más tiempo, el tiempo cabalito, pero nos retrasamos. Se retrasó el docente. Bien, vamos a continuar con el avance. Nos quedamos en la lección 3. Ahora vamos a ver ejercicios de esa lección en la pizarra. ¿Listo? Les voy a compartir pantalla. Ahí lo tenemos. Habíamos dicho que la lección 3 derivada de funciones exponenciales, tenemos de dos tipos. Cuando tenemos una constante, es decir, un número elevado a una función, y cuando tenemos base de logaritmo natural elevado a una función. Cuando tenemos un número, dice que esta función se deriva, se multiplica por la constante elevado a la función y también se multiplica por logaritmo natural de la constante de ese número. Y cuando tenemos base de logaritmo natural, base de logaritmo natural elevado a una función, dice que directamente la función se deriva y se lo multiplica por la base del logaritmo natural elevado a la función. Bien, vamos a ver ejercicios de ese tipo. Fíjense, tenemos aquí un ejemplo cuando tenemos una constante elevada a una función. Nos indica que la función va a pasar delante del número derivada, va a ser en este caso 3 elevado a 2x, va a ser 2x derivada por la constante elevada a la función 3 elevado a 2x por logaritmo natural de la constante, que es 3, logaritmo natural de 3. Derivamos, derivada de 2x, derivada de x, 2 no se toca porque es una multiplicación. Derivada de x es 1, 1 por 2 es 2. Entonces la función derivada sería 2 por 3 elevado a 2x por logaritmo natural de 3. Hacemos la aplicación, dice cuando x vale un medio, vamos a tener para función derivada un medio va a ser igual a 2 por 3 elevado a 2 por un medio por logaritmo natural de 3. Acá vamos a tener 2 por 1, 2, 2 entre 2 es 1, 3 elevado a 1 es 3. Por 2, 6. Entonces sería 6 por logaritmo natural de 3, da 6.59. Entonces diremos por cada unidad que aumenta x, entonces y aumenta 6.59 unidades. Y cuando tenemos base de logaritmo natural elevado a una función, tenemos en este caso el ejemplo 4, dice base de logaritmo natural elevado a 3 menos 2x elevado al cubo. Y se nos pide hallar el valor de la función cuando x vale 1. Derivamos. ¿Qué dice la fórmula? Dice si tenemos base de logaritmo natural elevado a una función, va a ser la función, todo lo que es la función se va a derivar y se lo va a multiplicar por
la base del logaritmo natural elevado a la función. Así que lo que vamos a derivar es 3 menos 2x elevado al cubo. Como esto es con exponente, entonces su derivada, ¿cómo quedaría? El exponente pasa delante, ¿ya? Lo bajamos, queda 3 por 3 menos 2x elevado a 3 menos 1, se le resta 1 por 3 menos 2x prima, 2x derivada. ¿Qué nos quedaría? 3 por 3 menos 2x elevado al cuadrado por derivada de 3, cuando está solita, la derivada de una constante, 0. Menos 2 por x, la derivada de x es 1. 2 por 1, 2. Entonces nos queda menos 2. Este menos 2 se lo puede multiplicar por 3 porque ambos están solitos. Tendríamos 3 por menos 2 sería menos 6. Por lo que nos queda que sería 3 menos 2x elevado al cuadrado. Teniéndolo de esta forma ya está derivada. Entonces simplemente aplicamos el reemplazo respectivo. Vamos a tener la parte derivada, la función, el exponente derivado, y lo vamos a multiplicar por la base del logaritmo natural elevado a 3 menos 2x elevado al cubo. Ya lo tenemos el resultado y ahora simplemente hacemos aplicación cuando x es igual a 1. Vamos a tener función derivada de 1, va a ser igual, abrimos corchete, paréntesis, menos 6 por 3 menos 2 por 1 elevado al cuadrado por base del logaritmo natural elevado a 3 menos 2 por 1, todo esto elevado al cubo. Vamos a tener menos por más menos, 2 por 1, 2, 3 menos 2 da 1. 1 elevado al cuadrado es 1. Por menos 6 da los menos 6. Por base del logaritmo natural elevado a 3 menos 2 por 1, 2. 3 menos 2 da 1. 1 al cubo es 1. Entonces queda base del logaritmo natural elevado a 1. Por menos 6 da el resultado de menos 16.31. En la interpretación entonces pondremos por cada unidad que aumenta x, entonces y disminuye en 16.31 unidades. ¿Se entienden ambos ejercicios? ¿Se entendieron las fórmulas? Estamos haciendo uso de estas dos formulitas. ¿Sí? Bien. Vamos a ver ejercicio entonces en la pizarra. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno. Uno con constante, que es número, y otra con base del logaritmo natural para trabajar ambas. Bien, entonces vamos a ver lo de la parte de los ejercicios. ¿Me escuchan? Se fue por un Dice, momento. Se fue por un momento mi señal. Bien. Les decía que vamos a ver ahora ejercicios en la pizarra. Vamos a de aquí.
Uno con base de logaritmo natural y otro con número. ¿Cuál les gustaría? Como dijo Lice, Uno con número, es decir, con constante, para aplicar la fórmula de constante, y otro de base de logaritmo natural. Del 18 al 20, tanto A como B son con número, con constante. Se llama constante, K. Y del 21 al 23 son con base de logaritmo natural. Uno y uno. el 20A ¿Ya? y el 23B. Y el 23B. Ok. Listo. Nos resolvemos entonces. 20A y 23B. Le voy a poner la pizarra. Bien. Tenemos entonces lección 3, 20A. Dice, función de x va a ser igual a 3 elevado a 1 menos 2x, y todo esto elevado al cuadrado. Se nos pide aparte hallar para la función derivada valor de 1, x igual a 1. Bien, vamos a anotarla la formulita para que no se nos olvide. Dice que cuando tenemos una constante, la derivada de una constante, tenemos y igual a una constante elevado a una función, en este caso esta es una función, la derivada va a ser igual a la función derivada por la constante elevada a la función por logaritmo natural de la constante. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar. Vamos a tener 1 menos 2x elevado al cuadrado. Todo esto se va a derivar por la constante elevada a la función. Sería por 3 elevado a 1 menos 2x elevado al cuadrado por logaritmo natural de la constante, que en este caso es 3.
Esto de aquí, como está elevado a un exponente, no se olviden que esto y' significa, esto de acá, la comita significa prima, vamos a derivar, significa que para esta partecita vamos a utilizar la otra fórmula que vimos cuando se eleva a un dato. ¿Ya? La primera fórmula que vimos, donde el exponente baja, se coloca el dato, se resta porque ha bajado el exponente y se deriva. Entonces eso es lo que vamos a colocar aquí. ¿Ya? Esto es prima. Vamos a tener entonces acá, vamos a ponerlo con corchete, vamos a tener 2 por 1 menos 2x elevado a 2 menos 1 por 1 menos 2x prima por 3 elevado a 1 menos 2x esto elevado al cuadrado por logaritmo natural de 3. Esto va a ser igual a 2 por 1 menos 2x elevado a 2 menos 1, 1. Entonces queda ahí nomás. Por derivada de una constante, que es 1, solito da 0, menos derivada de 2x, derivada de x es 1. 2 por 1, 2. Por 3 elevado a 1 menos 2x elevado a 2 por logaritmo natural de 3. Acá tendríamos 0 menos 2 da menos 2. Menos 2 lo podemos multiplicar por 2 acá que está solito. Tendríamos menos 4 por 1 menos 2x por 3 elevado a 1 menos 2x. Todo esto elevado a 2 por logaritmo natural de 3. Bien, esto es lo que nos quedaría, 2x. Esa sería nuestra nueva función derivada. Ahora hacemos la aplicación de la función derivada, dice x que sea 1. Vamos reemplazando, función derivada de 1 va a ser igual a menos 4 por 1 menos 2 por 1 por 3 elevado a 1 menos 2 por 1 elevado al cuadrado por logaritmo natural de 3.
Continuamos. Esto va a ser igual a menos 4 por 2 por 1, 2. 1 menos 2 da menos 1 por 3 elevado a 1 menos 2. 2 por 1, 2 da menos 1 elevado al cuadrado por logaritmo natural de 3. Menos por menos da más, da 4 por 3 elevado a la menos 1 elevado al cuadrado. Menos 1 elevado al cuadrado, un número negativo elevado a un número par. Queda positivo. 1, 3 elevado a 1 es 3. Por logaritmo natural de 3. Ahí está. Y sacamos el resultado. Tendríamos 4 por 3 por logaritmo natural de 3. Da 13,18. Y eso vamos a escribir en la interpretación. Derivada de y, derivada de x es igual a 13,18. Entonces vamos a poner por cada unidad que aumente x, ¿no? Por cada unidad que aumente x. Entonces y aumenta 13,18 unidades. Bien, hacemos la gráfica. Como es positivo, vamos a tener x mirando hacia este lado, y hacia arriba, ahí está de x,
Aquí vamos a poner el resultado. Ese sería el resultado del ejercicio. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Veamos entonces ahora el 23, que es el de base del logaritmo natural. El ejercicio 23b. Base del logaritmo natural elevado un medio. Tenemos primero por base del logaritmo natural elevado a raíz cuadrada de x al cuadrado menos 5 y se nos pide hallar la función, el valor de la función derivada cuando x es 3. Bien, aplicamos entonces. Primero vamos a hallar la función equivalente con la cual vamos a poder aplicar las fórmulas. Vamos a tener función de x igual a 1/2 por base del logaritmo natural. Y la raíz ya sabemos que en exponente representa 1/2. Entonces sería, entre paréntesis, x al cuadrado menos 5x elevado a 1/2. Bien, de esta forma ya nosotros podemos desarrollar. Ya sabemos que lo que se va a derivar es la función. Bien, continuemos. Hacemos la aplicación de la fórmula. La fórmula dice que cuando nosotros tenemos una función de base del logaritmo natural elevado a un exponente, la función derivada va a ser igual a la función derivada
u' por la base del logaritmo natural elevado a la función, lo que me habían dado en un inicio. Aplicamos entonces, lo que vamos a derivar es x al cuadrado menos 5 elevado a la 1. Entonces eso vamos a poner, colocamos ahí, derivamos, ponemos y vamos a colocar derivamos y vamos a derivar ya lo que está con el exponente. Vamos a poner función derivada de x va a ser igual, el 1/2 se mantiene por, y ahora sí empezamos a derivar. Vamos a tener entre paréntesis x al cuadrado menos 5 elevado a la 1/2 por base del logaritmo natural elevado a la función, que sería x al cuadrado menos 5 elevado a la 1/2. Esto de aquí es lo que se va a derivar. Empezamos entonces a derivar eso. Vamos a tener función derivada de x. Esto va a ser igual a 1/2 por, abrimos, corchete, vamos a tener 1/2, vamos a bajarlo el exponente, por x al cuadrado menos 5 elevado a la 1/2 menos 1 por x al cuadrado menos 5 prima. Por base del logaritmo natural elevado a x al cuadrado menos 5 elevado a la 1/2. Bien. Acá tenemos función derivada de x. Va a ser igual a 1/2 por medio por x al cuadrado menos 5 elevado a la 2
por una 2, 1 menos 2 da menos un medio. Por, derivamos x al cuadrado y 5, la derivada de x al cuadrado es 2x, menos la derivada de 5 es 0. Por base de raíz natural elevado a x al cuadrado menos 5 elevado a la 1 medio. Vamos a tener función derivada de x. Esto va a ser igual a 1 medio por 1 medio por x al cuadrado menos 5 elevado a la menos 1 medio por 2x menos 0, 2x. Se lo puede dejar así o podemos acá el 2x multiplicarlo por el 1 medio y quedaría solo x. También es otra opción. Por base de logaritmo natural elevado a x medio menos 5 elevado a la 1 medio. Bien, lo podemos dejar así o lo que podemos hacer es multiplicar lo que les decía, 2x por 1 medio, nos va a quedar x. ¿Ya? Si no, así nomás lo dejamos. Hacemos la aplicación. Habíamos dicho que para la aplicación el valor que vamos a tomar es el 3. Tenemos entonces función derivada de 3 va a ser igual a 1 medio por 1 medio por 3 elevado al cuadrado menos 5. Elevado a la menos 1 medio
por 2 por 3. Y lo estamos cerrando. Por base del logaritmo natural elevado a 3 al cuadrado menos 5 elevado a la 1/2. Bien, ya está. Ahora simplemente vamos calculando. Función derivada de 3 va a ser igual a 1/2 por, abrimos llave, corchete, 1/2 por 3 elevado al cuadrado es 9 menos 5. Todo esto elevado a la menos 1/2. 3 por 2, 6. Por base del logaritmo natural elevado a 3 al cuadrado es 9 menos 5. Elevado a la 1/2. Acá vamos a tener entonces 9/2 menos. Vamos a tener 9 menos 5 es 4 elevado a la menos 1/2 por 1/2. Entonces aquí va a quedar, vamos poniendo en la calculadora, función derivada de 3 va a ser igual 1/2 por, vamos poniendo el valor,
el 1/2 por 9 menos 5, 4 elevado a la menos 1/2 por 6. Hasta ahí da 1.5 o lo que vendría a ser 3/2 por base del logaritmo natural elevado a 9 menos 5, 4. Y todo esto está elevado a la 1/2. Acá 3 por 1, 3, 3 y 2 por 2 es 4. Sería 1 por 3, 3 y 2 por 2, 4. Por base del logaritmo natural elevado a la 1/2. Entonces lo ponemos en la calculadora y vamos a tener 1/2 por 3/2 por base del logaritmo natural elevado a 4. Y esto tiene que estar elevado a 1/2. Ahí está. Cuatro elevado a la 1/2. Entonces eso vamos a colocar 3/4 por base del logaritmo natural elevado a 4 y elevado a la 1/2. Da 5.54. Ese sería el resultado. Perdón, se salió por error. Ahí está. Nos faltaba el resultado. Sale 5.54, dijimos, poniéndolo en la calculadora.
y colocamos la interpretación. Derivada de y, derivada de x, da 5.54. Y vamos a decir que por cada unidad que aumente x, entonces y aumenta 5.54 unidades. Y hacemos la gráfica. Vamos a tener de este lado x, de este otro lado y, y la flecha mirando hacia arriba que indica que es positivo. Y acá vamos a escribir derivada de x es 1. De este lado vamos a tener la derivada de y, que es el 5.54. Ahí está el resultado. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Hubiera alguna duda, consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Se entendió todo? Sí. Bien. Entonces, hasta ahí sería el ejercicio. Con esto habríamos acabado lo que viene a ser la lección 3 y nos tocaría lo que viene a ser la lección 4, derivada de funciones tipo y igual al logaritmo de una función. Y tenemos dos, ¿no? Cuando tenemos logaritmo en base a 10 de una función, dice que su función derivada va a ser
función derivada dividido entre la función por logaritmo en base 10 del logaritmo de base del logaritmo natural. Y si tenemos logaritmo natural de una función, directamente su función derivada va a ser una división, donde pondremos función derivada dividido entre la función. Y acá vemos ejercicios, fíjense. Cuando tenemos, dice, logaritmo de 4 menos 3x. Como es un logaritmo en base 10, aplicamos la fórmula. Ponemos derivada de la función dividido entre la función. Tendremos 4 menos 3x derivado dividido entre 4 menos 3x por logaritmo en base 10 de base del logaritmo natural. Derivada de 4 es 0, derivada de 3x, derivada de x es 1. Entonces 1 por 3, 3, queda menos 3. Dividido entre 4 menos 3x por logaritmo de base del logaritmo natural. Ya está la función derivada, hacemos aplicación cuando x vale 1, reemplazamos, función derivada de 1 va a ser igual a menos 3 dividido entre 4 menos 3 por 1 por logaritmo de base del logaritmo natural. Vamos a tener menos 3 dividido entre 4 menos 3 por 1, 3, 4 menos 3 da 1. Menos 3 entre 1 es menos 3 por logaritmo de base del logaritmo natural da menos 1.30. Y se hace, ¿no?, la interpretación. Por cada unidad que aumenta x, entonces como es negativo, y disminuye en 1.30 unidades. Eso es cuando tenemos de un logaritmo en base 10. Ahora, si tenemos un logaritmo natural, como es el caso de este otro ejercicio, dice logaritmo natural de 7 menos 12x dividido entre x al cuadrado menos 8. Primero, tal y como está, no podemos hacer la aplicación, vamos a tener que separarlo. Fíjense, ¿no? La división de dos logaritmos, la división de dos datos dentro de un logaritmo, ¿ya?, puede ser expresado como una resta, donde cada dato se coloca de manera independiente. Entonces tendríamos, en vez de escribir logaritmo natural de 7 menos 2x dividido entre x al cuadrado menos 8, lo podemos reescribir, su función equivalente, aplicando las fórmulas de los logaritmos, sería logaritmo natural de 7 menos 2x menos logaritmo natural de x al cuadrado menos 8. De esa forma, nosotros podemos ahora sí aplicar la fórmula del logaritmo natural, donde dice que el numerador va a ser la derivada de la función dividido, y en el denominador vamos a poner simplemente la función. ¿Cómo lo tenemos ahí? Dice 7 menos 2x', eso es derivada, dividido entre 2 menos 7, entre 7 menos 2x, menos x al cuadrado menos 8 derivada, dividido entre x al cuadrado menos 8. Derivada de 7, que es una constante, 0. Menos 2x, derivada de x es 1, 2 por 1, 2. Entonces tenemos menos 2. Dividido entre 7 menos 2x. Menos. La derivada de x al cuadrado es 2x. La derivada de 8, que es una constante, es 0. Entonces tendríamos 2x. Dividido entre x al cuadrado menos 8. Teniéndolo ya de esa forma, hacemos la aplicación para cuando x es 3,
función derivada de 3 va a ser igual a menos 2 dividido entre 7 menos 2 por 3 menos 2 por 3 dividido entre 3 al cuadrado menos 8. Vamos a tener 2 por 3, 6. 7 menos 6 da 1. Entonces tenemos menos 2 entre 1. Es menos 2. Menos 3 por 2 da 6. Ese es para el numerador. Dividido entre 3 al cuadrado es 9. Menos 8 da 1. Entonces tendríamos menos 2 más por menos menos 6 da menos 8. Y en la interpretación pondremos que por cada unidad que aumente x, entonces y disminuye en 8 unidades. ¿Hasta ahí? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Se entienden las fórmulas? Para cuando tenemos logaritmos. ¿Sí? Bien. El día jueves veremos ejercicios de esta lección y pasamos a la siguiente. ¿Está bien? Hasta aquí vamos a dejarlo, la clase del día de hoy. Bien. Disculpas nuevamente por la hora. Entonces, si no, Muchas gracias. no hay problema. Si no hay ninguna duda ya o consulta, nos vemos el día jueves. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.